Bueno, una vez que ya hemos definido las diferentes escalas de medición con las cuales vamos a procesar toda la información que hemos obtenido, vamos a copiar y a procesar la información que hemos obtenido dentro de nuestro proceso de investigación, pasamos entonces a una de las etapas más importantes dentro del proceso de investigación, como es la de la construcción de los instrumentos que utilizaremos para acopiar la información. Veamos entonces el principal objetivo del instrumento, que es el cuestionario. Tiene básicamente tres objetivos. El primer objetivo, poder traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas que los encuestados puedan responder. Hago énfasis en la palabra puedan responder. Lo ideal es que el instrumento esté diseñado de tal forma que facilite al encuestado analizar e interpretar la pregunta para poder responderla. Segundo, debe ser un instrumento que permita motivar a los encuestados para que participen activamente en todo el proceso de la entrevista que estamos desarrollando. Si por cualquier circunstancia alguna pregunta deja de ser respondida por diversos temas, esto obviamente va a alterar los procesos de medición. Y el tercer objetivo debe ser minimizar los errores que por concepto de respuesta podamos encontrar. Es muy importante entonces que una vez tenemos claramente definido cuál es el objetivo del cuestionario, pasemos entonces a establecer cuál es el proceso para diseñar ese cuestionario. Bueno, en el diseño del cuestionario existen algunos pasos que son importantes, que se manejan en forma sistemática y que deben ser seguidos con el objeto de que nuestro instrumento permita acopiar en una forma racional, en una forma objetiva, toda la información que necesitamos para resolver el problema o la oportunidad de marketing. El primer paso dentro del proceso para diseñar el cuestionario es especificar la información que se necesita. Consiste básicamente en especificar toda la información que necesitamos, que hemos identificado que es necesaria para tomar decisiones posteriores. El tema relacionado con la identificación de la información, como ya lo hemos mencionado en otras condiciones o en otras situaciones anteriores, es también el primer paso dentro de todo el proceso de investigación. Incluso cuando hablamos de la función de la investigación de mercado, la principal función de la investigación de mercado es identificar el tipo de información que necesitamos para proporcionarla y con ella tenerla como insumo para tomar decisiones. Conforme va progresando el proyecto de investigación, asimismo se vuelve mucho más clara la información que necesitamos. Es importante permanentemente revisar los componentes del problema, los objetivos de la investigación y el alcance de la investigación. Incluso es fundamental observar y hacer seguimiento al contexto del problema, con el fin de poder desarrollar en una forma muchísimo más racional todo el proceso sistemático para acopiar la información que nos permita solucionar esos problemas. El segundo paso consiste en especificar el tipo de entrevista. Es probable que el método de entrevista que nosotros definamos para acopiar la información puede influir directamente o puede estar relacionado directamente con el cuestionario que utilizamos. No es lo mismo utilizar una entrevista personal cuando los encuestados observan el cuestionario, interactúan cara a cara con el entrevistador, pueden inclusive plantear algunas preguntas que sean complejas o preguntas mucho más largas, puesto que el cara a cara permite en determinado momento hacer alguna aclaración sobre el tema. No es igual plantear ese tipo de entrevistas, hacerla a través de medios electrónicos, porque obviamente tiene muchísimas limitaciones de tiempo y de espacio.
El tercer elemento es definir el contenido de las preguntas. Una vez que se han especificado se ha especificado toda la información requerida y que se ha decidido el tipo de entrevista que vamos a realizar, el siguiente paso consiste en determinar el contenido de cada pregunta. ¿Qué debe contener cada pregunta? Todas las preguntas que se incluyen en un cuestionario deben contribuir a la información requerida o cumplir un propósito específico dentro de ella. Si los datos que resultan de una pregunta no tienen un uso adecuado, un uso satisfactorio, esa pregunta hay que suprimirla. En el momento en que estamos viviendo, todo el mundo vive contra el tiempo. Es una de las tendencias que existen, luchar contra el tiempo. Por lo tanto, no debemos extender tanto el número de preguntas. De esta forma, el contenido, la selección en el contenido de la pregunta es un factor crítico de éxito en la aplicación del instrumento. El cuarto punto consiste en superar la incapacidad que pueda tener para responder los entrevistados. Nosotros como investigadores no debemos asumir nunca que los encuestados pueden dar respuestas correctas o razonables a todas las preguntas que planteemos. Es importante tratar de superar las incapacidades que los encuestados en determinado momento puedan tener para responder ciertas preguntas. Hay algunos factores que limitan la capacidad de los encuestados para brindar una información deseada. Es probable que no tengan una información adecuada, que no recuerden específicamente lo que tengan que responder, que no sean capaces de expresar porque no tienen una facilidad de expresión, incluso porque pueden ser preguntas sensibles que en determinado momento les cuesta trabajo, les puede generar sensibilidad poder responder esas preguntas. El siguiente paso es elegir la estructura del cuestionario. Las preguntas que nosotros incluimos en un cuestionario pueden ser preguntas estructuradas o preguntas no estructuradas. Es importante tener en cuenta que la estructura de la pregunta nos puede generar ventajas y desventajas relativas. Las preguntas no estructuradas son preguntas abiertas que los encuestados responden con sus propias palabras, muy espontáneamente. También se les conoce como preguntas de respuesta libres. En estas preguntas de respuesta libre, muy probablemente generan cierta dificultad para poder tabularla. Por esa razón, hay que tener muchísimo cuidado en la estructura de las preguntas que vamos a utilizar para construir nuestros instrumentos. Las preguntas estructuradas especifican el conjunto de alternativas de respuestas con su correspondiente formato. Una pregunta estructurada puede ser una pregunta de opción múltiple, una pregunta dicotómica o una pregunta que está incluida dentro de una escala. La pregunta de opción múltiple normalmente ofrece diferentes opciones de respuesta. Se le pide al encuestado que seleccione una o varias alternativas dadas. Las preguntas dicotómicas son aquellas preguntas que solamente tienen dos alternativas de respuesta. Estar en acuerdo o en desacuerdo, o falso, verdadero, o sí o no. Y las preguntas de escalas ya la habíamos evaluado en las diferentes escalas de medición que revisamos en el capítulo anterior. El siguiente punto es elegir la redacción de la pregunta. La redacción de la pregunta es sencillamente la traducción del contenido y la estructura de la pregunta deseada en palabras. Hay que buscar, hay que lograr que los encuestados comprendan de manera clara y sencilla. Por esa razón, decidir la redacción de una pregunta puede generar cierta dificultad teniendo en cuenta toda la extensión del cuestionario. Si una pregunta queda mal redactada, muy probablemente los encuestados o tengan dificultad para responderla o se nieguen a responderla, lo cual va a influir en que el instrumento en general va a tener errores finalmente.
El siguiente punto es determinar el orden de las preguntas. Miren que esto parece que fuera insignificante, pero hay que tener en cuenta que las preguntas iniciales pueden ser fundamentales para obtener confianza y cooperación de parte de los encuestados. Estas preguntas deben ser sencillas, deben ser muy interesantes y hay que tener mucho cuidado a que estas preguntas no sean intimidatorias. Las preguntas que le pide a los encuestados ciertas opiniones pueden ser de gran utilidad colocarlas al principio porque a la mayoría de la gente le gusta expresar sus puntos de vista. Adicionalmente a eso, permite romper el hielo y entrar en cierto nivel de confianza entre el entrevistado y el entrevistador y facilita manejar todo el trámite del instrumento. El siguiente punto es elegir el formato y el diseño gráfico. Hay que hacerlo agradable, atractivo para el encuestador, para que no le genere muchísima dificultad o que le cause cierto temor psicológico, que muchas veces cuando las preguntas quedan muy unidas se ve muy espeso y eso genera cierta dificultad mental. Es un tema netamente psicológico. Posteriormente, hacer la reproducción del cuestionario. Es muy importante cuando nosotros vamos a aplicar el cuestionario, en lo posible, hacer una prueba piloto que nos permite evaluar diferentes acciones. Normalmente, el investigador directamente hace la prueba piloto para determinar finalmente si las preguntas están bien planteadas, si las preguntas están siendo fácilmente entendidas, si no hay ninguna dificultad para responder las preguntas o si no está generando, que podría ser una de las consecuencias negativas para que el entrevistado culmine la aplicación del instrumento, que pueda generar cierta controversia o cierta dificultad finalmente al momento de responder las preguntas. Una vez que ya hemos diseñado el cuestionario, pasamos entonces al proceso del diseño del muestreo. Vamos a diseñar entonces el muestreo. Para diseñar el muestreo es un proceso que incluye básicamente 5 pasos. Vamos a mirarlos. Vamos a pausar. El proceso del diseño del muestreo incluye 5 pasos que están muy relacionados entre sí y son relevantes para todos los aspectos del proyecto de investigación de mercado. Desde la definición del problema hasta la presentación de los resultados. Por lo tanto, la decisión que toma el investigador sobre el diseño de la muestra deben estar relacionadas estrechamente con todas las decisiones del proyecto de investigación. El primer paso dentro de ese proceso del muestreo es la definición de la población meta. El diseño del muestreo comienza con las especificaciones de la población meta. La población meta es un conjunto, es el conjunto de elementos que poseen la información buscada por el investigador acerca de la cual vamos a hacer las inferencias. La población meta debe definirse con mucha precisión, ya que de una definición mal hecha, los resultados de la investigación, en el mejor de los casos, van a ser ineficientes porque puede ser además engañosa y adicionalmente a eso se perdería todo el trabajo. Definir la población meta implica traducir la definición del problema en un enunciado preciso de quién debe incluirse y quién no debe incluirse en la muestra. La población meta debe definirse en función, 1, de los elementos, 2, de las unidades de muestreo, 3, de la extensión y 4, del tiempo. Un elemento es el objeto sobre el cual se desea obtener la información. En una investigación por encuesta, el elemento normalmente
es el propio entrevistado o el propio encuestado. La unidad de muestreo es una unidad que contiene el elemento que está disponible para la selección en algunas etapas del proceso de muestreo. Por ejemplo, en muchas veces que nosotros vamos a hacer una investigación respecto a los hogares o a las personas que constituyen los hogares, el elemento son las personas del hogar, la unidad de muestreo es el hogar como tal. La extensión se refiere a los límites geográficos donde vamos a obtener la información y el tiempo es el periodo que se considera dentro de todo el proceso para acopiar la información, definir el problema y presentar los resultados. El segundo paso en el proceso del diseño de muestreo es determinar el marco del muestreo. El marco del muestreo es la representación de todos los elementos de la población meta. Normalmente está representado en un listado o en un conjunto de instrucciones para identificar a la población. Uno de los más tradicionales que se usaba en el pasado era el directorio telefónico. Puede ser el directorio de una asociación o una lista de empresas sobre las cuales vamos a desarrollar el trabajo, una lista de correos, el listado de los estudiantes de un curso de una universidad, el directorio o el mapa de algunas ciudades o de algunas organizaciones constituyen lo que son marcos de muestreo. El tercer paso es la elección de una técnica de muestreo. Elegir una técnica de muestreo implica muchas decisiones. El investigador debe decidir si usa una técnica de muestreo relacionada con un muestreo probabilístico o no probabilístico. Más adelante vamos a estudiar cada uno de estos dos tipos de muestreo, definir cuáles son las diferencias y poder identificar en determinado momento la relación que existe entre el tipo de investigación que realizaremos y el tipo de muestreo que aplicaremos para esa investigación. El cuarto paso es determinar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que debe incluirse en un estudio. Determinar el tamaño de la muestra podría en determinado momento ser complicado, ya que implica tanto factores cualitativos como factores cuantitativos. Incluso, el tamaño de la muestra depende en muchos casos de los objetivos y del alcance de la investigación, pero también del presupuesto que se tenga, de las características de la investigación, porque la muestra, al ser seleccionada, debe ser lo suficientemente homogénea para poder extrapolar esos resultados a toda la población. Y por último, el quinto paso es la realización del proceso de muestreo. La realización del proceso de muestra requiere que se tengan en cuenta unas especificaciones detalladas de cómo se va a efectuar la decisión del muestreo relacionada con la población objeto del estudio, ya sea el marco del muestreo, la unidad de muestreo, la técnica de muestreo y el tamaño de la muestra. Puede ser la asociación de esos cuatro elementos o podrían estudiarse en forma independiente. Pero es muy importante que todos estos factores los tengamos en cuenta porque de esta forma o con la utilización adecuada de estas herramientas nos permite tener en una forma muy objetiva la población sobre la cual vamos a desarrollar nuestro estudio. Una vez que ya hemos definido esta parte, pasamos entonces a seleccionar el tamaño de la muestra, a seleccionar la distribución muestral y posteriormente a realizar el trabajo de campo. En la próxima sección hablaremos específicamente del cálculo del tamaño de la muestra y de los procedimientos para realizar el trabajo de campo. Muchas gracias.